Estimados alumnos, muy buenas noches. Sean bienvenidos al curso de Fedatario Administrativo. Disculpen la demora por iniciar esta tercera clase. Bueno, queridos alumnos, para comentarles que en las dos primeras clases hemos desarrollado todo el tema de Fedatario Administrativo y más. Y lo que respecta en esta clase es ver el tema de las microformas, ¿bien? Y claro que sí, vamos a basarnos en las normas técnicas en la cual se trabaja esta materia. Queridos alumnos, para comentarles que somos pues la entidad CDC, trabajamos para entidades públicas, una serie de capacitaciones y más. Y bueno, la virtud de este curso es que ustedes puedan conocer el régimen de fedatarios, el registro en los libros y la actuación de representación. Recuerden que los fedatarios dan fe pública, ¿no?, de las decisiones de la entidad. Los modelos sugeridos de sellos para ser utilizados por dichos fedatarios. Ustedes también van a conocer las modificaciones de estos documentos, de las firmas voluntarias, la estrategia del fedatario para desenvolver sus funciones, así como los procedimientos y técnicas de los fedatarios. Esto no queda aquí. También, por supuesto, ustedes van a desarrollar una serie de competencias. Conocer, por supuesto, este régimen de fedatarios, la certificación de las firmas, conocer los aspectos relevantes de presunción de veracidad. Recuerden que los documentos tienen que tener un grado de veracidad muy alto, ¿no? Nuevos procedimientos para autenticar documentos, nuevo procedimiento para certificar, la diferencia entre lo que es un documento certificado y un documento autenticado. Vamos a ver también a lo largo de estas clases las casuísticas, casos sobre sanciones a fedatarios por incumplir su función. También tenemos la potestad administrativa para autenticar actos propios, la fiscalización posterior aleatoria y posterior, aplicación de muestreo, sistema de selección y la aplicación de fiscalización en procedimiento y aprobación automática. Muy bien, queridos alumnos. Ya hemos desarrollado parte de esta primera clase. Lo que nos toca ver es, por supuesto, la materia de las microformas. Bien. Y bueno, en esta acción queremos comentarles, queridos alumnos, que ustedes deben ingresar al aula virtual, donde se va a subir ahí tanto el video como los materiales de cada clase. Y por supuesto, unirse al grupo de WhatsApp para mantenerse al tanto de las últimas actualizaciones. Muy bien, vamos a la sesión número 3, al tema número 3. Bien, en esta oportunidad, queridos alumnos, lo que tenemos que comentarles es la aplicación de la norma técnica peruana para la materia de producción y almacenamiento de microformas. En este punto nosotros tenemos que realmente saber y desarrollar toda la materia de las microformas, lo que es una microforma digital, sobre todo esos nuevos términos que se utilizan en la materia de documentos y más. Y vamos a ver cómo es la gestión de los documentos en el marco de la ISO 15489 de información y documentación. También vamos a ver otras normas para las cuales pues, los fedatarios deben de conocer. Bueno, ante ello queremos comentarles que realmente ya el Perú, a través del decreto legislativo de la 681, ha promovido, por supuesto, las tecnologías avanzadas, pero sobre todo en materia de archivo, ¿bien? Entonces, hablamos en materia de archivo, en materia de documentos. Y lo que se ha buscado es dar facilidades, pues, a las empresas para regular el uso de estas TICs, ¿no? En materia de archivos de documentos y de la información tanto respecto a la elaborada en forma convencional, ¿no? Entonces, lo que se trata aquí es que la información, el contenido intelectual de un documento físico tenga la misma validez que un documento digital, ¿bien? Y es por ello que el reconocimiento del valor legal a los archivos conservados mediante microformas es una de las tantas modalidades, ¿no? Una microforma es considerada también un documento, ¿no? Pero la microforma se utiliza ya en el lenguaje digital, ¿no? Y con diversos procedimientos técnicos de micrograbación o microfilmación, se me permitirá considerar un ahorro de espacio y también costo pues, en las empresas, ¿no? Entonces, los fedatarios realmente tienen que saber que los documentos como las microformas deben tener el mismo peso legal, el mismo peso intelectual, y claro, para poder tomar de mejores decisiones, ¿bien? La clase pasada vimos también la materia de las firmas digitales, queridos alumnos, ¿bien? La diferencia entre lo que es una firma digital y una firma electrónica, ¿no? La firma, pues, es para dar veracidad y fe de ese documento. Pero ahora vamos a ver los documentos digitales, ¿no? El objetivo de una microforma en sí, ¿no? Es que éstas se volvieran más eficientes y productivas, ¿bien? Comenzamos de esta manera este análisis teórico, ¿bien? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta clase? Los diferentes conceptos que todo fedatario administrativo debe conocer, lo que es una microforma, un microarchivo, un microduplicado y también una micrograbación, ¿no?
son soportes que se utilizan entre ellos para realmente tener un documento digital. Bien, bueno, ante ello hay que hablar en primer lugar. En primer lugar es hablar sobre la microforma. Bien, la microforma es una imagen reducida, condensada, en algunos casos también compactada, ¿no? De un documento que se encuentra grabada en un medio físico técnicamente idóneo que le sirve de soporte material portador. Bien, ojo, ¿ah? Entonces, para que este documento sea legible, necesitamos un soporte material portador. Bien, en el cual pues se utiliza, por ejemplo, un proceso fotoquímico o bien sea un proceso electrónico, que es lo que nos vamos a centrar, o que emplee también alguna otra tecnología de efectos equivalentes. Cualquier tecnología que permita que sea legible este documento se le llama justamente un soporte, ¿no? De modo que esta imagen realmente se conserve y pueda ser vista y leída con ayuda de equipos, visores, pantalla de video, también vistas análogas, y pueda ser reproducida en copias impresas esencialmente iguales al documento original. ¿Ven? Entonces, este documento lo estamos registrando en estos medios, ¿bien? Pero tiene que ser legible, ¿no? Tiene que ser legible. Cuando hablamos de que sea legible, significa que sea leído, ¿no? Que tenga un proceso de producción. La microforma se complementa del microduplicado. ¿Qué es el microduplicado? Uno de estos cuatro conceptos que estamos viendo, ¿no? Bueno, el microduplicado en esta materia, ¿no? Es una reproducción exacta o copia del elemento original que más bien contiene microformas efectuadas sobre un soporte material similar en el mismo tamaño y formato con efectos equivalentes. Bien. Entonces, ustedes realmente verán cuando, por ejemplo, se escanea un documento, se mantiene por lo menos el mismo formato, ¿no? El mismo tamaño del documento, las mismas letras. Se entiende que no debería haber una falsedad en ese documento. Pero esta realmente es una copia exacta o una reproducción exacta del elemento original que mantiene bajo el mismo formato, ¿no? La micrograbación, ya a diferencia de los demás, ¿no? Hablamos pues que es un proceso técnico por el cual se obtiene pues las microformas. De aquí nacen las microformas, ¿no? La micrograbación es el insumo para que se dé una microforma. Y a partir de documentos originales, ya sea en papel o material similar, ¿no? Pero sobre todo el papel es el que sigue predominando, ¿no? O bien directamente de los medios que se almacena información producida por computadora. Como estamos hablando en la materia de los documentos digitales, en caso de microformas, ¿no? Documentos digitales necesitamos este tipo de soporte. ¿Y el microarchivo? Bueno, el microarchivo viene siendo pues justamente la acumulación de los documentos, o sea, la acumulación de las microformas. Por eso es un conjunto ordenado y codificado de los elementos materiales, de soporte portadores de microformas grabadas. ¿Ven? Entonces se van dando cuenta acá que un microarchivo es un conjunto de microformas grabadas, ¿no? Provistos de sistemas de índice para poder recuperar, ¿no? Y se permitan encontrar rápidamente, fácilmente. Hay una serie de máquinas, de instrumentos, de computadoras que permiten alojar, ¿no? Estos servidores de estos microarchivos, porque estos microarchivos finalmente se vienen acumulando día tras día, mes a mes, año tras año. Entonces, el servidor de la entidad, hablamos de este fondo, ¿no? Debe tener pues el espacio digital para poder alojar todos los microarchivos. Un microarchivo examina visualmente reproducir en copias exactas los documentos almacenados como microformas. Bien. Entonces, cuando realmente un usuario interno, un funcionario de nuestra entidad nos pide un documento, por ejemplo, un proyecto de inversión, entonces del microarchivo se saca y ahí tiene que estar la microforma, que debe estar seguramente el proyecto de inversión pública, ¿no? Y este es reproducido. Y bueno, se entiende que la reproducción tiene que ser exactamente igual, ¿no? Ya vamos a ver en las próximas clases los otros temas de valor de documento, porque los documentos tienen que cumplir con muchos factores, ¿no? Como por ejemplo los principios de unicidad, principio de exclusividad, principio de contenidos, ¿no? Donde no puede ser vulnerado el documento, ¿no? Bueno, estos son los cuatro conceptos que explicamos de manera genérica, las herramientas que los fedatarios también deben de conocer, ¿bien?
Bueno, se rigen por esta ley todo efecto legal y mérito probatorio de las microformas. Bien, estas microformas tienen que tener un respaldo legal. Y claro que sí, las mismas copias fieles autenticadas de ellas, o sea, de las microformas y de los microduplicados, ¿no? Siempre que en su preparación se cumplan con los requisitos prescritos en los artículos que siguen, en sí. Entonces, este respaldo, hablamos de una validación legal, ¿no? De cada uno de los documentos, ¿no? Sería bueno, por ejemplo, que si hablamos contratos, ¿no? El servir pueda revisar estos documentos y también pueda dar su validez. Los procedimientos técnicos, ¿bien? Bueno, para convertir copias fieles, ¿no? Cuando hablamos de fidelidad o lo que es la copias fieles, nos referimos que es el mismo contenido, ¿no? Para ser duplicados y sus copias fieles se deben garantizar los resultados siguientes, ¿no? Toda microforma, microduplicado, micrograbación, microarchivo debe permitir que las microformas reproduzcan los documentos originales con absoluta fidelidad e integridad. Bien, qué importante. Fidelidad es que tenga el mismo contenido de la copia. Y la integridad es que tenga, no falte, sea completo el documento. Bien, sea completo de principio a fin, ¿no? Se entiende pues de los valores alfanuméricos, ¿no? Letras y más, ¿no? Los procedimientos técnicos también deben hacer que las microformas obtenidas posean cualidades de durabilidad, inalterabilidad y fijeza superior, o al menos similares a los documentos originales. Bien, hablamos en materia de durabilidad, como por ejemplo soportes o formatos desde los CDs que se están dejando usar poco a poco, también los mismos servidores, los mismos USBs, y tenemos la muy famosa almacenamiento en la nube, ¿no? Entonces, los proveedores, como por ejemplo Salesforce, HubSpot, ¿no? El mismo Drive, Google Drive y más, deben garantizarnos que los documentos no van a tener una afectación, ¿no? Por eso se llama de inalterabilidad o vulnerabilidad de los documentos. Durabilidad, bueno, se entiende porque los servidores, todos los documentos están en servidores y bueno, poco a poco hay que actualizar el espacio de los servidores para que puedan ingresar nuevos documentos, ¿no? Y bueno, nosotros también vamos a regirnos bajo la ley, ¿no? De la gestión documental, puesto que hay varios archivos que ya tienen cierto periodo o por su valor se pueden ir eliminando, ¿no? Lo que le llaman el famoso ciclo de la vida documental. Bien. Los procedimientos técnicos deben garantizar que los microduplicados, ¿no? Sean reproducciones de contenido exactamente igual a las microformas originales. Bien, acá no hay negociación. Tiene que ser una copia exacta, totalmente una copia exacta, ¿no? De los documentos originales. Bien, y con similares características, ¿no? Con similares características. Y bueno, también aparte de esto, que a partir de las microformas y de los microduplicados puedan recuperarse, ya sea en papel u otro material similar, copias fieles y exactas del documento original que se halla en el micrograbador en aquellas, ¿no? Entonces, por supuesto, si existe alguna pérdida, ¿no? O alteración de estos documentos, buscamos que el documento en sí, ¿no? Que el documento en sí pueda realmente recuperarse, ¿no? Recuerden que el tema de la recuperación pueden pasar por diversos puntos. Muy bien. Ante ello, queridos alumnos, tenemos que mostrarles el tema, por supuesto, de las microformas. Bien, nosotros hay que saber que toda microforma en sí, realmente una microforma digital, tiene todo un procedimiento y elaboración. Muy bien, para lo cual vamos a visualizar este siguiente video. Estimados amigos, bienvenidos al blog de... Muy bien, veamos este siguiente video.
Estimados amigos, bienvenidos al blog de Siglo BPO con las cuentas claras. En esta ocasión hablaremos sobre la digitalización documentaria y la producción de microformas. La digitalización de documentos es el proceso mediante el cual se puede almacenar, administrar y consultar grandes cantidades de documentos en imágenes digitales, de la forma más sencilla, eficiente y rentable para cualquier empresa. Actualmente, la digitalización de documentos forma parte del proceso operativo y administrativo de una organización, especialmente en las áreas administrativas, de recursos humanos, finanzas, facturación, contabilidad, sistemas y legal. Asimismo, para documentos con nivel de representación, existe la digitalización con valor legal, el mismo que es técnicamente idóneo y puede ser reproducido en copias impresas. Además de ser una solución para mejorar la gestión de documentos, digitalizar es un paso muy importante que puede disminuir la contaminación ambiental generada por el papel. En conclusión, digitalizar documentos, más que una ventaja, es una solución a muchas necesidades actuales. Espero tomen en cuenta esta información y no olviden visitarnos en nuestra página de Facebook y LinkedIn. Bien, esto es lo que menciona el concepto de la digitalización documentaria. Bien, ahora veamos el tema de cómo es que la Fiscalía de la Nación ha implementado los microformas. En este vídeo presentaremos el proyecto de implementación desarrollado en el Ministerio Público, el Archivo Central de la Fiscalía. En este vídeo presentaremos el proyecto de implementación desarrollado en el Ministerio Público. El Archivo Central de la Fiscalía de la Nación se encontraba en un estado de desorganización crítico, ocupando los documentos físicos muchos de los pasadizos y escaleras del edificio de la institución, por lo que se decidió iniciar el proyecto de modernización del Archivo Central, proyecto que fue confiado a Cybersec Consult. De esta manera se inició el proceso de implementación, para lo cual se requirió encontrar los ambientes donde se desplegarían los equipos y muebles necesarios para la línea de producción de microformas digitales. Igualmente se necesitó implementar la red eléctrica y LAN así como los servicios de vigilancia que le agreguen seguridad al ambiente físico. Paralelamente se inauguró el archivo de microformas, destinado a resguardar los medios portadores, el cual cuenta con equipos de control ambiental y muebles de acero para resguardar los discos grabados. Dentro de este ambiente también se encuentra el servidor central de la línea de producción, servidor con más de 10 terabits de capacidad de almacenamiento y donde se encuentra instalado el software de producción de microformas Cyberscan Cloud. En la línea de producción de microformas digitales inaugurada y certificada en el 2011, se asegura la integridad y trazabilidad de la documentación desde el inicio del flujo de trabajo en el área de recepción y preparación de documentos. En esta área se identifican los documentos recibidos, se verifica el estado en que se encuentran y se clasifica el tipo de documentos a procesar. Durante la preparación los operadores verificarán con mayor detalle y hoja por hoja el estado físico de los documentos, ordenándolos y dejándolos listos para que puedan ser procesados por los equipos de captura de manera rápida y eficiente. El siguiente paso es la digitalización propiamente dicha de los documentos mediante escáneres de alta producción, capaces de procesar más de 20.000 imágenes por día. Labor para la cual los operadores han sido previamente capacitados. Una vez concluido el proceso de digitalización se procede a un control de calidad minucioso que permite garantizar la fidelidad, integridad y legibilidad del documento electrónico respecto al original físico. Este proceso también se realiza hoja por hoja comparándolas con las imágenes que se muestran en la interfaz del Cyberscan. El proceso de indización o registro de metadatos es también importante ya que gracias a este proceso se asegura la correcta identificación de los documentos cargados al sistema y el registro de los campos que nos permitirán consultarlos en la web. El paso final requiere la intervención del fedatario informático, quien además de realizar un proceso de control de calidad de la imagen y de la data, agrega su firma digital al documento electrónico dando fe pública de la idoneidad de todo el proceso. Todo este proceso es el que hoy, 4 años después, nos permite contar con las microformas como respaldo digital de toda la documentación física, haciendo además más eficiente la consulta de los documentos mediante la web, produciendo ahorro de tiempo y recursos. Bien, bueno, con esto que acabamos de ver, podemos realmente notar cómo la Fiscalía de la Nación está implementando el tema de las microformas, ¿no? La implementación de las microformas y más. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación.
Tenemos mucho material para poder comentar todavía y explicar. Bueno, ante ello ya es el momento pues de ver los efectos legales, ¿no? Importante que tener en cuenta que este tema de las microformas, los microarchivos, tiene por supuesto un cumplimiento legal que hay que respetar, ¿no? Podemos comentar que los medios portadores de las microformas, con arreglo a la ley, ¿no? Sustituyen, ojo, a expedientes y documentos originales, micrograbados en ellos para todos los efectos legales. Bien, estos medios tienen que ser archivados y siempre que las disposiciones legales exijan la conservación de documentos, hasta un determinado término señalado, se entiende que tal obligación puede cumplirse mediante un mantenimiento de archivos. Bien. La fecha en el que el documento fue micrograbado no consta en el acta el cierre de grabación extendida. Entonces, queridos alumnos, qué importante realmente conocer la materia y también hasta qué momento ha sido pues grabado estos documentos, ¿no? Y bueno, el efecto legal cae, ¿no? Sobre estos documentos en microformatos y microarchivos. Bueno, acá ya empieza a entrar el papel del fedatario, ¿no? Para uso en juicio o fuera de él, ¿no? De los documentos archivados, el fedatario o el notario expide copias fieles, ¿no? Copias fieles de estos documentos, ¿no? De las correspondientes microformas, tanto de papel o material similar, que permita realmente técnicamente su reproducción exacta, se debe autenticar estas copias con su signo y firma del fedatario mediante un sello. Bien, tenemos toda una clase para comentar el tema de los sellos, ¿no? Que deben tener los fedatarios, ¿bien? Previa comprobación de que el medio físico soporte de las microformas es auténtico y no haya sido alterado. Bien, entonces de esta manera realmente podemos hacer que este fedatario realmente pueda dar valor, dar veracidad a un documento digital en esos formatos, ¿no? Y bueno, la autenticación de la copia no implica legalización o comprobación de las firmas ni certificación de contenido, ¿no? ¿Por qué? Porque en un documento realmente tenemos un contenido único, un contenido exclusivo. Y a pesar de ser una copia, tiene que estar totalmente autenticada, una copia certificada, para que tenga el mismo peso, ¿no? Para que tenga realmente el mismo peso. Bueno, vamos a hablar ahora de los archivos privados, ¿no? En toda organización, en toda empresa, hay archivos que deben mantenerse en un cierto nivel de confidencialidad para tomar ciertas decisiones, ¿no? Podemos hablar, pues, de los estados financieros y más, ¿no? Por eso podemos comentar que las empresas, en este caso, por ejemplo, de derecho privado, pueden organizar ellas mismas sus archivos mediante la tecnología de las microformas, ¿bien? Entonces, acá hay un almacenamiento, unos archivos. Y yo les digo que realmente hay varios tipos de archivos en una organización, ¿no? Podemos tener los archivos centrales, los archivos de gestión, archivo histórico y más, ¿no? Cada uno de estos se diferencia por la cantidad de consultas que hagamos, ¿bien? Por ello, un archivo privado comienza con una micrograbación expedido de microcopias, ¿no? Información y conservación de microarchivos, ¿bien? A cargo de las empresas aludidas, ¿no? Y está sujeto a una supervisión por la autoridad competente que señala, pues, el reglamento, ¿no? Entonces, este archivo privado se mantiene, pues, en total confidencialidad, secreto, ¿no? Para tomar ciertas decisiones. Bueno, ahora, sobre la eliminación de los documentos. Bien, bueno, todo documento puede eliminarse por varios medios, claro que sí, tanto medio digital como físico, y es facultativo de los propietarios la eliminación de los documentos, de los archivos particulares, una vez incorporada pues, ya las microformas. Entonces, se entiende pues que un documento que está realmente debidamente registrado, tenga el mismo valor que un documento físico, entonces ya no es necesario su conservación, se puede eliminar este documento físico, ¿no? Porque tiene el mismo peso con la microforma, ¿no? Entonces se busca que se eliminen las microformas y también, por supuesto, los microarchivos, ¿no? Se prohíbe para este caso la incineración. Toda persona, antes de eliminar los originales de los documentos que ha sido micrograbada, tiene la obligación más bien de seleccionar, separar y conservar aquellas piezas que más bien sí tengan un valor histórico o cultural, ¿no? Recuerden que hay muchos documentos, bueno, no muchos, sino pueden haber algunos documentos que se encuentran en el archivo histórico, ¿no? Puede ser, pues, desde el estatuto de la empresa, ¿no? Entonces, para este caso,
no hay, es preferible, ¿no? Bueno, es obligatorio, mejor dicho, conservarlo, ¿no? Conservarlo, ¿no? Entonces, estos archivos históricos de muy alto valor, ¿no? Mejor mantenerlos, ¿bien? Bueno, ¿qué más tenemos sobre la eliminación? Antes de proceder a la eliminación de un lote de documentos, avisar por escrito, ¿no? Al director de archivo regional o local, ¿no? En el caso, por ejemplo, de GESUR, seguramente ustedes tienen una relación con FONAFE, ¿no? Entonces, avisar realmente la eliminación de estos documentos, ¿no? Adjuntando el catálogo de aquellos. Y siempre, pues, cumpliendo los lineamientos, las directivas, los formatos, los anexos que también piden, ¿no? Por ejemplo, Exsalud tiene todo un procedimiento para la gestión documental. Y Exsalud es la primera o la segunda institución más grande del Perú. Tiene pues repartidos en todo el Perú los centros de salud, ¿no? Hospitales y más. Entonces, la documentación, no se preocupen que de aquí a un instante vamos a mostrarles el video de cómo es que Salud trata sus documentos. Bien. El director da un plazo de 3 meses que puede señalar que documentos archivos pueden ser entregados al archivo, ¿no? Este documento, con una revisión, va a valorar, ojo, va a valorar qué documentos pueden ser eliminados y qué documentos mantenerlos, ¿ya? El propietario de ellos puede realmente oponerse si considera que son documentos confidenciales, ¿no? Cuya publicidad puede perjudicarlo, ¿no? Cuya publicidad puede perjudicarlo, ¿bien? Vencido el plazo, se podrá disponer de documentos archivos, salvo a los señalados como históricos por el director del archivo. Muy bien, ahora es el momento de comentarles cómo es que la Exsalud realmente mantiene sus documentos, su gestión documental. Organización. Organización de documentos. La organización de documentos en los archivos de gestión, archivos periféricos, archivos desconcentrados y en el archivo central se rige por el principio de procedencia y por el principio de orden original. En el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el personal del archivo central cuenta con la indumentaria y los equipos de protección personal para el desarrollo de los procesos técnicos archivísticos. Todas las unidades orgánicas deben mantener sus documentos organizados, previamente identificados, clasificados, ordenados, foliados y signados de acuerdo a las series documentales establecidos en el programa de control de documentos y cuadro de clasificación de documentos. Una vez agrupados los documentos, se forman paquetes debidamente rotulados y sujetados con el pabilo número 20, haciendo un nudo deslizante o nudo archivero, para luego ser conservados en la unidad de archivamiento respectivo, para su localización y recuperación inmediata de la información. La descripción documental consiste en identificar, analizar y determinar los caracteres internos y externos de las series documentales del Seguro Social de Salud. Una vez identificados los documentos, se deben registrar los datos en los formularios electrónicos a nivel de la unidad documental, con la finalidad de facilitar su ubicación y control. Selección documental. Transferencia de documentos. La transferencia de documentos es un procedimiento que consiste en el traslado de los documentos de un archivo de gestión o archivo periférico hacia el archivo central al vencimiento de los periodos de retención establecidos en el programa de control de documentos, en virtud a las normas generales del Sistema Nacional de Archivos para el Sector Público Nacional. La Secretaría General, mediante carta circular, comunica a los órganos centrales de salud
el cronograma anual de transferencia e instructivo. Con ello se planifica y se evita la acumulación de documentos en los archivos de gestión y o archivos periféricos, garantizando la custodia y conservación del patrimonio documental de e-Salud. Cada unidad orgánica cuenta con un representante en materia de archivo debidamente acreditado para las coordinaciones de asistencia técnica, ejecución y seguimiento de la transferencia de documentos. La eliminación de documentos. Es un procedimiento archivístico que consiste en la evaluación de los documentos considerados innecesarios, de acuerdo a su ciclo vital, previa autorización del Archivo General de la Nación y o los archivos regionales en el ámbito de su competencia. El objetivo principal de este proceso es descongestionar los repositorios del Archivo Central y o archivo desconcentrado. Desde el año 2013 a la fecha, el Archivo Central ha eliminado 9.215 metros lineales de documentos en 11 propuestas, realizadas al Archivo General de la Nación, descongestionando los repositorios y recuperando los espacios necesarios para recibir las transferencias programadas. Conservación de documentos. Tiene como objetivo mantener la integridad física del soporte y la información de los documentos, contando con una adecuada infraestructura, equipos, mobiliarios y unidades de conservación. Asimismo, se cuenta con el área de digitalización de documentos para evitar el deterioro de los mismos, garantizando su conservación en el tiempo y permitiendo el almacenamiento electrónico de la información. Servicio archivístico. El servicio archivístico tiene como objetivo poner a disposición de los usuarios internos y externos la documentación del Seguro Social de Salud. Para consulta de documentos, copia autenticada, copia simple, se cuenta con el formulario de servicio archivístico. Para brindar una mejor y oportuna atención a nuestros usuarios de e-Salud, el Archivo Central cuenta con el formulario de servicio archivístico virtual, al que pueden acceder a través de intranet en el marco del cumplimiento de las actividades y funciones asignadas. La Oficina de Servicios de la Información de la Secretaría General está comprometida con los objetivos institucionales del Seguro Social de Salud. Muy bien. Vemos cómo esta institución, una de las más grandes del Perú, realmente implementa la gestión documental, ¿no? Implementa la gestión documental. Bueno, vamos a continuar. A partir del momento, es el momento de explicarles el tema de la falsificación, ¿no? La falsificación, que es justamente lo que buscan luchar los fedatarios, tiene una gran diferencia con la adulteración. Y esto es aplicable para microformas, para microduplicados, microcopias, ya sean durante el proceso de grabación o en cualquier otro momento, ¿bien? Y en este punto tenemos que tener en cuenta que toda micrograbación, cada una de estas modalidades, pueden ser alterados en sí, ¿no? Se reprime como un delito contra la fe pública, conforme a las normas pertinentes del Código Penal, ¿bien? Así que realmente es un delito. Las responsabilidades administrativas, civiles, penales, van a tener que reconocerse, ¿bien? Y por supuesto realizarse la investigación de estos documentos. Bueno, el decreto legislativo. Vamos a ver ahora. Uy, perdón, acá había una variación. Disculpen. Perdón, acá había una variación de esto. Muy bien, el decreto legislativo de la 827. Vamos a ver, amplía los alcances del decreto 681 para modernizar los sistemas de archivos oficiales en las entidades. Bien, vamos a comentarles qué dice el otro marco legal. Bueno, como saben, las entidades públicas se están modernizando en cuanto a sus procesos, en cuanto a sus recursos, sistemas y más. Y las tomas de decisiones cada vez son más rápidas e inmediatas. Bien. Entonces, el fedatario tiene una importante labor, puesto que si buscamos agilizar las decisiones, el fedatario tiene que aprobar rápidamente diversos documentos, ¿no? Entonces, ante esto, este sistema de modernización en una organización de las entidades deben conformar la asignación y la ejecución de funciones en los sistemas administrativos, ¿no?
para mejorar la gestión pública. Así que la gestión pública, que se desglosa pues, en los principales sistemas administrativos, que son 12, ¿no? Tienen que ir de la mano, ¿no? Para lo cual también debe de modernizarse los sistemas de archivos oficiales de las entidades públicas, ¿no? Porque los archivos realmente es transversal, ¿no? Es transversal en todos los sistemas, ¿no? En contrataciones, en inversiones, en planeamiento, en contabilidad pública, es un sistema transversal, ¿no? A efectos de incrementar la eficiencia y productividad en el servicio, otorgándole mayor seguridad al sistema integral. Bien, si nosotros revisamos la política de modernización, tenemos los 5 pilares, ¿no? Lo que es planeamiento, presupuesto, simplificación administrativa, servicio civil y la gestión del conocimiento, ¿no? Son 5. Pero de manera transversal hay un tema, por ejemplo, de gobierno electrónico, ¿no? Entonces, nos estamos refiriendo a que los sistemas de archivos es un tema transversal, ¿no? Y permite realmente tomar mejores decisiones. Por ello, las entidades públicas de todos los niveles, desde gobierno central, gobierno regional, locales, organismos descentralizados, autónomos, entidades públicas y más, deben implementar un buen sistema de archivos. Vamos a ver de qué trata los archivos oficiales. Ojo, ¿ah? Archivos oficiales, ¿bien? Bueno, en las entidades públicas, los archivos oficiales podrán ser convertidos a un sistema de microarchivos. Recuerden el término que vimos entre los 4 primeros, vimos el concepto de microarchivos y vamos a retrocederlo para que tenga una recordación. Acá está, ¿no? Microarchivo es un conjunto ordenado y codificado de los elementos materiales de soporte portadores de microformas grabadas. Estamos hablando de los documentos digitales, ¿no? Entonces, un microarchivo, ¿no? Un microarchivo tiene que tener ese tratamiento. Entonces, si buscamos que los archivos oficiales de entidades podrán ser convertidos al sistema de archivos, la conservación de estos archivos al sistema de microarchivos deberán, pues, aprobarse mediante una resolución, ¿no? O la resolución del funcionario de la mayor jerarquía de la entidad, o también al que se le conoce como el titular máximo de la entidad, ¿no? Él aprueba que se va a tener un nuevo sistema de microarchivos, ¿bien? La dependencia pública debe contar con un local realmente adecuado, dotado de equipos técnicos idóneos, aprobados por Indecopi, ¿bien? En su defecto, contar con un servicio técnico contratado con una empresa especializada y calificada, debidamente autorizada de conformidad a lo dispuesto en el decreto legislativo de la 681 y su reglamento. Bien, bueno, realmente hay muy pocos servicios en el Perú que te acrediten todo un servicio, ¿no? De sistema de microarchivos. Más que nada se contrata a nivel internacional por internet, ¿no? Y bueno, por eso se tiene que tener en cuenta la aprobación del mismo. Bien. Las entidades públicas deben saber que la eliminación de los documentos resultante de la aplicación de este decreto, ¿no? Deberá ceñirse al procedimiento legal establecido para las eliminaciones de documentos en general, ¿no? Previsto por las leyes aplicables al sector público y la del decreto legislativo 681, ¿bien? Entonces, hay que mantener realmente la legalidad de los documentos, ¿bien? Bueno, acá entra a tallar el fedatario, ¿bien? El fedatario juramentado, claro que sí, que es un funcionario público, ¿no? Que realmente administra la fe pública y sus actos y certificaciones en materias regidas por la ley, ¿no? Y tienen el mismo valor que el de los notarios públicos, ¿no? No hay que confundir cada uno de ellos. Muchas instituciones tienen su reglamento de fedatarios, donde están los requisitos para ser fedatarios, cómo es el tratamiento de los documentos, y bueno, una serie de disposiciones complementarias, generales, que deben de cumplir, ¿no? Entonces, el fedatario, como tiene esa función de velar por la fe pública, ¿no? De los documentos para tener el mismo valor, realmente están adscritos pues a una notaría pública, ¿no? Y ejercen en las empresas que ofrecen sus servicios al público. Las empresas que no cuenten con un sistema de microarchivo propio podrán ocurrir más bien un servicio de archivos especializados. Pero por lo general debe haber una selección interna de fedatarios, ¿no? Dependiendo del volumen de documentos, dependiendo de la cantidad de procesos que tenga una empresa, una entidad, se va a determinar la cantidad de fedatarios. Bien. Los fedatarios particulares, ¿no? Los que ofrecen sus servicios profesionales, por ejemplo, pueden realizarse a una o más empresas que organizan sus propios archivos,
y en todo momento mantienen su independencia profesional y laboral de las empresas que los contratan. Bien, cabe recordar, queridos alumnos, que todo fedatario debe reunir con ciertas condiciones, ¿no? Para postular a una plaza pues, de notario público, ¿no? Y también ser acreditado por ante el Colegio de Abogados, ¿no? De dicha jurisdicción. Bueno, una vez ya tenido ese diploma, ¿no? Va a ejecutar sus funciones de acuerdo a las pautas que se señalen en el reglamento. Y de tener, por supuesto, inscripción y registro en el Colegio de Abogados de la jurisdicción. Bien. Documentos que genera. Bueno, como estamos hablando del tema de microarchivos, micrograbación, microformas, ¿no? Y más, los documentos que genera un fedatario es el acta de apertura de una micrograbación, ¿no? Ojo, el acta de apertura de una micrograbación y también el acta de cierre de esa micrograbación. Bien, entonces tiene que pasar por el visto bueno del fedatario. Bien, y bueno, el fedatario en cada rollo, microficha, que es otro término que no hemos hablado, u otra cosa del medio físico que se usa como soporte material de las microformas, deberá incluir como primera imagen una micrograbación del acta de la apertura correspondiente. Bien, interesante realmente la información de estos fedatarios como tal. Bien. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta, queridos alumnos, que nuestros fedatarios en sí, ¿no? A ver, bien. Muy bien, nuestros fedatarios, claro que sí, tienen toda una función realmente noble para poder comentar sobre esta materia. Bien, bueno, aquí hay que tener en cuenta que estos fedatarios deben cumplir con una serie pues, de requisitos, ¿no? Una serie de requisitos. Y bueno, todo fedatario en concreto tiene la virtud, ¿no? De administrar esta materia. Bien. Veamos ahora la importancia realmente, queridos alumnos, de un fedatario. Bien, bueno, es el momento pues de ver este video para que ustedes comenten la gestión del fedatario. Muy bien, con esto luego estamos entrando en el break. Muy bien, es importante la experiencia en la administración pública. La verdad, creo que los que trabajamos en la administración pública somos privilegiados. Somos privilegiados porque podemos adquirir esas experiencias y perfil que nos sirve para todos los espacios, para todos los espacios. Así que considérense, como me considero yo, privilegiada de trabajar en la administración pública. Nos da nos permite crecer en el espacio en el que estamos y especializarnos en determinados temas. De hecho, usted con 12 años en la administración pública, ¿cuánto tiempo en el Ministerio de Trabajo? ¿Los 12 años? No, desde que se creó Sunafil, 14. Sunafil, ok. Y eso es interesante, estar con la organización de una institución, es interesante, dar cierta expertise en el tema, ¿no? Ahora que estamos trabajando en tema de seguridad, trabajo, todas las instituciones, incluso en el ámbito privado, es muy interesante la experiencia que va viendo. En fin, ¿y alguno de aquí es abogado? ¿Sí? Solo un abogado. Eso es interesante de este detalle. No tiene que tener una profesión específica, ¿no? Entonces, ¿qué se le confía al fedatario? La posibilidad de dar fe de los documentos que tiene a la vista, esencialmente. Y es una persona, es un servidor público, de eso se trata, ¿no? ¿Quién es un servidor público? Es la persona relacionada con la administración pública, sea cual fuere su modalidad de contratación. No hay distinción entre los 16, 28, CAS, ¿no? Tanto así, no debe ser por lo menos. Tiene que tener un vínculo con la institución y su servicio es técnico o profesional. Entonces, el fedatario es
servidor público que certifica la autenticidad de documentos para el procedimiento de la entidad nacional. Entonces, eso también le deben haber orientado a ustedes. Entiendo que tienen un reglamento interno, un reglamento para ejercer la función de ciudadano, lo tienen. Sería bueno que vayan considerando este elemento. Las instituciones deben elaborar un reglamento para determinar la función del fedatario, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones respecto de los documentos? Tienen muchas dudas. Te vienen con una experiencia judicial, un expediente de la Procuraduría, para que autentice cada forma de ese expediente. Hay muchos fedatarios allá en el y en mi gestión de esta carga logramos que se apruebe un reglamento para poder organizar la labor de la tarea, que se hacía por rutina. Entonces, en la gestión previa a la mía se aprobó un reglamento. Eso nos permitió desarrollar mejor la función, ¿no? Ahora, el fedatario administrativo como servidor público se rige por una norma que es la Biblia de la Administración Pública. ¿Cuál es? A la ley de la ley 27444. La ley 27444 tiene de inicio principios administrativos. Los principios que rigen la labor de toda la administración pública. Y la gestión administrativa es una rama del derecho, ¿no? Que es transversal a todos los espacios. Al ámbito penal, al ámbito civil, al ámbito de familia, ¿no? Entonces, la poca importancia que antes se daba al derecho administrativo la ha ido ganando en el tiempo, ¿no? El derecho administrativo era patito feo del derecho. No se le daba la importancia. De tal manera que alguna vez alguien en una defensa dijo que yo soy abogada administrativa y la gente se rió. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo es un espacio que traspasa incluso el ejercicio profesional, porque un economista va a incursionar en temas de derecho administrativo. Una persona un personal técnico que adquiere experiencia en la administración pública se va a volver especialista en administración y en gestión pública incluso, ¿no? Y el procedimiento administrativo, la ley del procedimiento administrativo general ha determinado ciertos principios que deben regir la función de todo servidor público, ¿no? Especialmente de quienes tenemos contacto con el público. Porque a veces sin querer transgredimos algunos de los principios. Por ejemplo, el fedatario. Hay un concurso para determinada plaza y algunos de los compañeros de la oficina van a postular. Entonces, ¿qué necesitan? Documentos fedatados de oportunidad, ¿no? Deben presentarlo. Pero también hay personas de otros espacios que no los conocen y van a venir porque necesitan tu servicio. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué principio aplicaría? A ver, así, de primera mirada. Imparcialidad. Muy bien. Imparcialidad, ¿no? El fedatario, como servidor público, como la persona que ejerce una función que tiene que ver con la confianza, con la fe pública de los documentos que va a tener, debe ser imparcial. Muy bien, estos principios y sus definiciones las pueden encontrar en la ley del procedimiento administrativo general, si no lo vamos a hacer muy largo y vamos a pasar la mañana.
Entonces, ¿cuáles son las funciones del fedatario así? En resumen, autenticar a pedido de tercero para presentar documentos ante la entidad. Si te traen un documento del Ministerio de Justicia para que hagan uso en un trámite del Ministerio de Justicia, lo tiene que fedatatear. No, no, porque los documentos en principio que van a hacer uso en procedimientos de la institución son los que deben autenticar el fedatario, necesariamente. Y eso es lo que establece la ley. En el artículo 127 de la ley 27444. Autenticar documentos de la entidad para entregarlos a otras entidades. ¿En qué momento autentica documentos para entregarlos a otras entidades? ¿En qué procedimiento? Cuando los pide la Contraloría, cuando los pide el Poder Judicial. Si son documentos de la entidad, esos documentos los pueden autenticar y van a tener el mismo valor que el original en la institución que los solicita. Autenticar documentos de la entidad para entregarlos a particulares. Esos documentos, para entregarlos a particulares, definitivamente van a ser para uso en la institución. Muy bien. Lo designa mediante una resolución. Una resolución que puede ser de la máxima autoridad administrativa del sector o de la autoridad que haya sido delegada por él, ¿no? En este caso, esta es una resolución ministerial que designó a Fedatario. En su caso, no es por el seguro quien lo designó, la Secretaría General, porque está facultada para ley específicamente por una delegación del ministro, ¿no? ¿No? Tenemos que comentarles que los notarios no tienen la obligación más bien de estar presentes durante todo el proceso de grabación, ¿no? No es necesario hacerles, bueno, perder el tiempo en la grabación, pero sí deberá hacer las comprobaciones necesarias para dar fe del actuado y emitir las actas de conformidad, ¿no? Tenemos que hablar también, en las próximas clases vamos a hablar todo el tema de las actas de conformidad que se realiza, y bueno, vemos que aquí el fedatario pues no acompaña, pero sí supervisa o verifica al final, ¿no? Y podrá también el fedatario utilizar efectos ayudantes técnicos, ya sea una herramienta, un instrumento, cualquier otro medio para comprobar la veracidad del documento. Bueno, ¿qué dice la norma técnica? Bien, la 392-030 de los fedatarios. Bien, miren, queridos alumnos, quiero comentar lo siguiente. Acá vamos a hablar tres temas: el fedatario, la línea y el microarchivo. Bien, en primer lugar tenemos que comentar de qué trata la norma. Bien, esta norma técnica. Nunca no se olviden, por favor, la NTP 392-030-2. Norma técnica plena 2015. Bien, bueno, ¿cuál es el propósito de esta norma? ¿No? Establecer realmente requisitos que deban cumplir las organizaciones que administran sistemas de producción y almacenamiento de microformas. Bien, entonces, tenemos que cumplir con todos estos requerimientos, bien, para nuestra institución, ¿no? También esta norma nos da realmente cómo es que operan los sistemas de producción y almacenamiento de microformas, una guía realmente para desarrollar nuestras propias políticas y procedimientos para operar, por supuesto, microformas, ¿bien? Entonces, como guía, tenemos que elaborar una serie de documentos y claro que sí, y como todo sistema tiene que haber una política, ¿no? Y los procedimientos para que los otros funcionarios de Jesús, ¿no? Pueda o realmente utilizar este documento, ¿ya? Bueno, también establecen los requisitos de almacenamiento de las microformas generadas, ¿bien?
¿Qué significa en cuanto al tipo de archivo, si es el formato, la extensión del archivo, el tiempo de grabación, bien, la extensión, tamaño, peso y más, bien? Ojo que hay una serie de requisitos, ¿bien? Y también establece esta norma las especificaciones técnicas cuando los servicios de intermediación digital concluyen en microformas, ¿bien? Bueno, este es el propósito de esta norma. Ahora la aplicación. Bueno, va a aplicarse seguramente a muchos de nuestros documentos en GESUR, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de producción y almacenamiento de estas microformas, ¿no? Que administran las organizaciones autoras o propietarias de documentos de archivo, y de los administrados por las empresas especializadas contratadas para proveer dichos servicios. Entonces, realmente, a todos los sistemas cae, ¿no? A todos los sistemas, tanto para el que crea como para el que apoya, ¿no? La norma es aplicada a los elementos de los sistemas de producción y almacenamiento de las microformas en medio de archivo electrónico destinados pues para conservar y mantener con integridad, exactitud y fidelidad los documentos de archivo, ¿no? En formato digital. También se aplica a estos mismos sistemas a partir de documentos, de archivos, en formato físicos o generados, electrónicamente identificados y elegidos por la organización propietaria. La estructura organizacional se refiere al organigrama, el personal, recursos, procesos, procedimientos y más, que estén asociados al sistema, también es aplicable sobre esta norma. Y la norma también aplica a la calidad que deben cumplir los medios de archivos electrónicos que sirven de soporte físico de documentos digitalizados. ¿Bien? Entonces, para todo esto recae la norma técnica de microformas. ¿Bien? ¿Qué más tenemos por acá? Ah, perdón. Acá hay un movimiento. Bien. La aplicación realmente es para diversas fuentes de emisión, recepción, ¿no? De redes de transmisión interna o externas al sistema de producción. ¿Bien? Bueno, como requisitos, antes de implementar la norma, la institución deberá cumplir una serie de requisitos. Por supuesto, tener el manual del sistema, ¿no? Que la misma norma técnica realmente no lo da, solo tenemos que elaborarlo, ¿bien? Tener un sistema integral de administración de documentos, bien, un sistema, un software, ¿no? Que norme las funciones de generación, archivo y eliminación de documentos, ¿no? Además de los procesos de planificación, producción, control de calidad y almacenamiento de microformas, ¿bien? También exigen tener un responsable del sistema, hablamos de un jefe, ¿no? Un supervisor de este sistema de documentos, ¿no? De microformas. Y también especificar y documentar la responsabilidad del personal encargado de los procesos establecidos, ¿bien? Esas nuevas funciones vamos a tener que agregarlas pues en el manual de organización y funciones, en el manual de perfiles de puestos, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos que, acá tenemos que actualizar muchas cosas, ¿no? Tenemos que actualizar nuestros sistemas, tenemos que actualizar las funciones de nuestro personal, probablemente vamos a tener que contratar un nuevo personal y tener los documentos, ¿no? Los documentos para implementar este sistema. Bien, ¿qué más? Las organizaciones del sector público, según sea aplicable, deberá cumplir con lo establecido en las normas y directivas por la autoridad nacional competente en materia de archivos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el Archivo General de la Nación. Y de COPI también habla sobre la materia de las normas técnicas, ¿no? También como requisitos exige que se deben almacenar las microformas, ya sea en instalaciones propias o empresas de servicios especializadas, o sea, en nuestros propios almacenes, ¿no? En condiciones de seguridad y conservación establecidas por la normativa legal, ¿no? Estamos hablando específicamente por la ley de archivos, ¿no? Cómo es que se deben mantener estos documentos, ¿no? Entonces tiene que cumplir las conservaciones ambientales, de seguridad, de normativa legal y más, ¿bien? También debe asegurar la disponibilidad y renovación de las microformas durante el tiempo de conservación especificado, ¿bien? Entonces, todos estos son requisitos, pues, para mantener un buen sistema de archivos. También hay que comentar que otro de los requisitos es tener un sistema organizativo que incluya el personal, procedimientos y responsables de los procesos para diseñar soluciones informáticas, control y evaluación. Porque este sistema prácticamente es un sistema nuevo, ¿no? Y tenemos que tener personal capacitado a los procedimientos para instalar el sistema, hacer mantenimiento del sistema y más, ¿no? Bueno, también se exige tener un ejecutivo responsable del servicio,
al sistema establecido y de representar legalmente a la empresa en la firma de actas de apertura, cierre y conformidad que exigen las normas legales. ¿Bien? Entonces, este sistema de archivos, almacenamiento de microformas y más, tiene realmente todo un tratamiento. No es propiamente la instalación, también se exigen que tengan un personal, exige que tenga realmente unos procesos establecidos, los responsables, las funciones, contratar el sistema, ¿no? Y más, ¿bien? Así que tengan en cuenta muy bien ese sistema de microformas, ¿bien? Ya lo hemos visto, por ejemplo, cómo la Fiscalía de la Nación ha implementado, ha presentado el proyecto para implementar el sistema de microformas. Es el momento de comentar ahora los requisitos en cuanto a organización y funciones, ¿bien? Bueno, toda empresa que brinde servicio de producción o almacenamiento de microformas debe especificar la responsabilidad y funciones del personal a cargo de los procesos de este sistema, ¿bien? Por eso mencionamos que se va a tener que actualizar el manual de organización y funciones, ¿bien? El perfil, tanto como el descriptivo, sobre todo el descriptivo que están ahí, pues, la lista de funciones, ¿no? Que tenemos una gran variedad de funciones, ¿bien? ¿Qué más se exige en esta materia? Por supuesto, que deban cumplir con las normas y directivas vigentes. Estamos hablando, pues, con el marco legal, ¿no? Y la materia de la autoridad nacional competente, ¿bien? Muy bien. Ahora veamos los requisitos del personal. Ese personal no va a ser cualquiera, puesto que hay que administrar documentos bastante únicos, exclusivos, ¿no? De información muy delicada. Por eso hablamos de la confidencialidad e idoneidad del personal. Bien, este sistema de microformas, bien, deberá de disponerse de procedimientos para asegurar que el personal esté libre de cualquier presión, ya sea comercial, financiera, u otra que pueda afectar la calidad del trabajo, tanto en el proceso de selección o ejercicio de sus funciones, y posteriormente según sus plazos establecidos, ¿no? ¿Qué otro requisito? Ahora vamos al propio sistema, ¿bien? Miren acá, presten mucha atención. El sistema de producción y almacenamiento de microformas, este que estamos hablando, ¿no? Que es el corazón de los fedatarios y más. Para este caso, la alta dirección deberá de definir y aprobar este sistema, ¿no? Para asegurar que cubra las necesidades de sus actividades con el respaldo de información que evidencia sus actos y de rendición de cuentas, ¿no? Para cada línea de producción, porque recuerden que en una organización tenemos una lista de línea de producción. Normalmente es separado pues por las áreas, ¿no? Los departamentos, las unidades orgánicas y más. Cada una de estas tienen pues una línea de producción, ¿no? Para cada línea de producción y lugar de almacenamiento, ¿no? La alta dirección de la misma deberá aprobar un plan de producción y almacenamiento de microformas, ¿no? Entonces, ese sistema no solamente te exige las políticas, los procesos, las responsabilidades, el personal y más, también te está exigiendo un plan para producir y almacenar microformas, ¿no? Este plan tiene que tener en cuenta la organización del sistema de producción y almacenamiento, ¿ya? Y deberá registrar a partir de la fecha la cual da inicio al sistema de producción de microformas. Sobre la contratación de los servicios de producción, si nosotros no tenemos el personal técnico para poder elaborar este sistema de microformas, lo más seguro es que busquemos una contratación externa, ¿no? Y esta contratación realmente nos exige ciertos requisitos, ¿bien? Bueno, más que nosotros no, sino se les exige pues a los contratistas. Hay que tener en cuenta aquí, queridos alumnos, una organización quien contrate servicios, ¿no? Como tal, deberá asegurar que esta empresa cuente con su correspondiente certificado de idoneidad técnica vigente. Bien, en términos contractuales, hay que exigirle, por supuesto, que la empresa lleve a cabo la producción de microformas cumpliendo como mínimo las restricciones establecidas, ¿no? Entonces, hablamos acá de un cumplimiento legal, un cumplimiento legal, un compliance, ¿no? De lo mismo. Bueno, ahora sí, sobre los servicios de almacenamiento de microformas, ¿bien? Una cosa es producción y otra cosa es almacenamiento, ¿no? Donde se va a alojar todas estas microformas. Bueno, la organización quien contrate deberá pues, buscar diversas empresas proveedoras de servicios de microarchivos y asegurar que también cuente con el certificado de idoneidad para cumplir la seguridad y sobre todo la conservación de las microformas, ¿no? Ojo, se exige ambos, seguridad y conservación. La organización tener el registro, por supuesto, en almacenamiento
de cierta información. Por ejemplo, deberá saber ubicar rápidamente las microformas, tanto las originales como las duplicadas, ¿no? Entonces, este servicio de almacenamiento debe ser realmente un buscador también para identificar rápidamente estas microformas, ¿bien? Servicio de intermediación digital en la producción de microformas. Bueno, hemos comentado que puede haber una intermediación en la producción de estas mismas. Las áreas producen, ¿no? Pero hasta que pasen al sistema, puede haber acá un elemento, ¿no? Quien participe. Cuando estos sistemas de producción requieran la transmisión de un mensaje de datos, ¿no? Vía electrónica, con firma digital, ya sea pues para grabar o conservar dichos datos, esta deberá ser efectuada de acuerdo a las disposiciones de las normas legales y reglamentarias, ¿no? Para eso vamos a tener que perdón, vamos a mantener vigente la acreditación, ¿no? Del servicio de la misma, ¿bien? Y bueno, aquí lo clave, por supuesto, lo importante es realmente mantener pues todo una materia de grabación, ¿bien? Muy bien, en este punto, los servicios de intermediación, vamos a ver el proceso para generar documentos de archivo, ¿ya? Mucha atención aquí porque todo documento, ¿no? Todo documento y tal tiene que tener un proceso de generación de archivos. Bueno, hay que ver los formatos. Tenemos impresos en papel, como los textos, planos, otros. Las microformas, ya sea con valor probatorio y efecto legal. Tenemos lo que es una película, microfilm, microficha, rollo de película. Los medios ópticos de los antiguos DVD, CDs, Blu-ray, más. Ya tenemos otros medios, también un medio magnético, como por ejemplo las cintas magnéticas, video, audio, disco duro, memorias de PC, memorias de servidores, USBs, los que se siguen usando hasta el día de hoy. Los medios cibernéticos, internet, portales institucionales y otros similares, ¿no? Información transmitida con firma electrónica o digital y la resultante del servicio de intermediación digital, ¿bien? De ahí, más que nada, vemos la gran cantidad de formatos y soportes para que sea legible un documento. Bueno, para la propia generación hay que establecer una metodología, ¿no? Vamos a utilizar muy similar lo que se refiere a un sistema común o corriente de gestión documental. Y lo vamos a trasladar a un tema de microformas, ¿bien? Ustedes van a darse cuenta que realmente tienen el mismo tratamiento. Bueno, primero tenemos que establecer la metodología para identificar documentos, ¿no? Hablamos de la indiciación, ¿no? Establecer un índice, una estructura de los documentos. Cada documento puede estar dentro de una sección, cada sección puede estar dentro de un fondo y más, ¿no? Y también el registro único de los archivos. Pero en el caso de las microformas, ¿no? Esta debe incluir documentos de archivo. También está el otro tipo que son los documentos electrónicos, de redes públicas y locales en firma digital. Bien. Hay que asegurar la autenticidad y la vigencia del certificado de firma digital del emisor, ¿bien? Y también un tiempo universal coordinado para recepcionar los efectos de cumplir con esas disposiciones. ¿Qué nos quiere decir? Que hay toda una línea de producción de microformas, ¿bien? Todo fedatario tiene que saber que el documento que va a recibir y va a dar fe del mismo tiene una línea de producción, ¿no? Bueno, la línea de producción es separar un poco los documentos por las debidas clases de documentos de archivos a procesar, ¿no? Por ejemplo, para la elaboración de los estados financieros necesitamos pues desde facturas, boletas, necesitamos los contratos, una gran serie de documentos, la aprobación, ¿no? Un préstamo financiero y finalmente tenemos el estado financiero, ¿no? Entonces, muchos documentos, la combinación de documentos nos genera un documento final, ¿no? La ubicación o procedencia de los documentos se tiene que considerar, así como las condiciones de seguridad en caso de ser trasladados los documentos. Y también hay que tener en cuenta la localización de la línea de producción. Y acá no se preocupen porque la localización sí va a ser, pues, separada, como yo les digo, por unidades orgánicas, ¿no? La unidad de recursos humanos, contabilidad, proyectos de inversión, el área legal y más. Vamos a tener en cuenta, por supuesto, para la línea de producción, el software, el procesamiento, el hardware y la misma tecnología, ¿no? Porque hay que levantar mucha información. Bueno, y también un esquema gráfico de la arquitectura de las redes internas. Acá hay que conversar con el ERETIC para que nos comente
cómo es que va a ser procesado estos documentos. ¿Bien? Las microformas y su producción, hay que tener en cuenta los formatos de las imágenes que se deberá grabar en cada documento, ¿no? Desde lo que es el JPG, JPEG también, PNG y más, ¿no? Y en estaciones de trabajo de los procesos hay que ver la cantidad de imágenes, control de calidad y grabación en caso de ser necesario, ¿no? Todo lo podemos hacer, trasladar a un solo lugar, o también podemos hacer que las mismas áreas, quienes producen documentos, puedan escanear, ¿no? esa misma información. Los medios de soporte elegidos para contener la imagen del documento de archivos, ¿no? Es uno de los puntos que también tenemos que aceptar, ¿no? En caso sea aplicable, las aplicaciones de firmas electrónicas, firmas digitales y las técnicas de encriptación van a ser necesarias, ¿no? Para, pues, salvaguardar la información de la misma, ¿no? De ser necesario, las entidades pueden intervenir en el servicio de intermediación digital, ¿no? Y la ubicación de este microarchivo elegido para almacenar la microforma elaborada va a tener una línea de producción en concreto, ¿bien? Eso es lo que incluye realmente la norma técnica peruana que habla sobre microformas, ¿bien? Miren, queridos alumnos, acá tenemos una gráfica muy bonita, que es la conformación y el proceso en la digitalización, ¿bien? Tenemos al fedatario, ¿no? Al fedatario al lado izquierdo y a la derecha el microarchivo, ¿no? Este microarchivo que va a estar en formato digital. Bueno, y adentro tenemos todos los pasos, donde pues los documentos físicos va a pasar pues al área documental. En el primer punto se hace una recepción y registro, se preparan los documentos, seguramente se separa por temas, por asuntos. Tercero, se hace la captura o el escaneo, ¿no? De manera masiva. Luego se ve el control de calidad de imágenes, ¿no? Que por ejemplo los planos tengan un formato especial y más. De ser necesario, en el punto 5 se va a hacer una recaptura. Luego ya tenemos en el punto 6 la indexación, ¿no? O la indecización, ¿no? Que es el tema de índice. Control de calidad de índices en el punto 7. Luego ya tenemos la generación del producto final, ¿no? Que significa este documento físico ha pasado a un documento digital, ¿no? Pero acá no acaba, porque puede haber una grabación o carga de información. Y al final, pues, se devuelven los documentos al archivo central, archivo de gestión, archivo histórico, de cual sea, ¿no? Entonces, esto acá tenemos 10 pasos para la conformación de la digitalización de los documentos, ¿no? Claro que el fedatario puede entrar en estas etapas para realmente dar fe de la misma, ¿no? Pero sobre todo puede ser en el último, ¿no? Esta es la información importante de la digitalización de la misma, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos. El tema de microarchivos, yo tengo que comentar a través de este video su funcionamiento, ¿bien? Y realmente tenemos todo un funcionamiento en esta materia para que ustedes lo conozcan perfectamente. Permítame un momento, por favor. Muy bien, veamos cómo el Tribunal del Servicio Civil del Servir, cómo es la línea de producción de sus microformas. Si tu recurso de apelación cumple con los requisitos para ser admitido, pasará a ser digitalizado en la línea de producción de microformas digitales LPMD. Te invitamos a conocer cómo funciona. Un equipo especial recibe tu expediente y se retiran los objetos metálicos. Los documentos se agrupan y se digitalizan. Se controla la calidad de todas las imágenes, se registra la metadata ordenando la información. Hay un control de calidad de su contenido y finalmente un fedatario electrónico firma digitalmente el expediente, cerrando así esta línea de producción con valor legal. Nuestro proceso de digitalización LPMD cuenta con la certificación de calidad recogida en la norma técnica peruana sobre microformas. ¿Bien? Todo lo que les he explicado aquí ha estado, ¿no? Todo lo que les he explicado aquí realmente ha estado, ¿bien? Entonces, esa es la línea de producción de microformas digitales. Interesantísimo, porque hay una serie pues, de procesos, de sistemas, recursos, personal también que debe de hacer ello y más. Bien, bueno, vamos a ver una corte
Suprema también, cómo es que ha implementado, ojo, las microformas digitales. Bien, veamos este video de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Bien, cómo ha implementado las microformas digitales. Muy bien, acaban de ver la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte, cómo ha implementado la línea de producción de microformas digitales. Muy bien, vamos a continuar con el curso. Bueno, ante ello, muy bien. Ante ello, es el momento de ver las otras normas técnicas. La RTP ISO de la 13028 2021. Bien, ¿qué habla esta materia sobre, sobre lo que es microformas? Bien, bueno, por un lado el ámbito de aplicación. Permítame acá. Una variación. Ya, muy bien. Esta norma, a ver,
Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. La aplicación, ¿no? Realmente sirve pues para crear y mantener los documentos digitalizados que se obtienen de los documentos originales, ¿no? Esto nos lleva pues a tener buenas prácticas en la digitalización y asegurar la veracidad de los documentos digitalizados. También permite la consideración y eliminación de los documentos originales, ¿no? Con microformas ya podemos eliminar los documentos originales realmente, ¿no? También nos permite también unas buenas prácticas para la veracidad de los documentos digitalizados, en los que afecta la validez jurídica y también su peso como prueba, ¿no? También la aplicación de esta norma, ¿no? Permite el acceso a los documentos digitalizados en el tiempo que se necesite y crear documentos digitalizados para su conservación a largo plazo. Bien. Bueno, ¿a qué no aplica realmente, no? Para captura y gestión de documentos creados en formato digital, y sus especificaciones técnicas, sus procedimientos, todas sus especificaciones técnicas y más. Bien, bueno, la digitalización. ¿Cómo es que se realiza este trabajo, no? Hay que comentar que en primer lugar, esto es la base para realizar las acciones, que viene a ser una acción, ¿no? Y necesita considerarse como versión oficial del documento a efectos de gestión. Este documento deberá ser considerado solo una copia y se convierte otra vez en analógico con la intención de proseguir las acciones necesarias. ¿Bien? El proyecto de digitalización. Bien, acá, ojo interesante porque tenemos todo un proyecto de digitalización del documento. Bien, para lo cual, pues, este proyecto nos conlleva a realmente una serie de trabajos, ¿no? Un proyecto de digitalización incluye, claro que sí, realizar acciones o evidencias de las mismas, como el documento final, los documentos originales no digitales, para ambas formas de digitalización deberán ser sometidos a un proceso de evaluación que se determine si existen buenas razones para conservarlos o eliminarlos, en sí, ¿no? Una vez que estos documentos no digitales se convierten en documentos digitales, aplican muchos de los aspectos de gestión y preservación de los documentos creados en formato digital. Así que, queridos alumnos, los documentos digitales también se deben eliminar o conservar, ¿no? La disposición. Bueno, hay que tener en cuenta que hay un rango de procesos, ¿no? A esas decisiones, para las cuales o bien se puede conservar, destruir o transferir documentos, ¿bien? Necesariamente tenemos que tener, para un programa de control de documentos archivísticos, la ficha técnica de serie y propiamente el registro documental. Los riesgos de la digitalización. Claro que sí, queridos alumnos, hay muchos riesgos, por supuesto, ¿no? Entre ellos, pues, el ahorro de los costos pueden verse anulados, ¿no? Sin considerar los gastos de largo plazo, como por ejemplo, pues, los servidores, ¿no? Pensamos de repente en servidores de corto plazo, pero más adelante, si no hay espacio, la digitalización de los documentos no se va a poder realizar, ¿no? La tecnología, aunque no crean, es un riesgo en la misma digitalización, ¿no? Puesto que para crear imágenes digitales, esto va a afectar considerablemente la longevidad y la capacidad de usar imágenes en el futuro, ¿no? Estamos hablando, pues, que si utilizamos formatos en formato JPG, por ejemplo, el día de hoy, más adelante, si aparecen otros formatos, otras extensiones no van a poder ser elegibles, ¿no? Los requisitos pueden ser legales o regulatorios para no mantener representaciones auténticas y fiables de los documentos originales. Y puede limitar también la capacidad de aplicar funciones de digitalización. Bien. Bueno, se podrá resultar el tema de destruir documentos originales, no digitales, en todo el proceso de digitalización. Pero esto realmente es un riesgo. También se recomienda la conservación del mismo, ¿no? Y otro riesgo de la digitalización, ¿no? Es el no poder resultar la destrucción de los documentos originales, ¿no? En un proceso de digitalización por motivos de legislación, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que la SUNAFIL, en caso, por ejemplo, de accidentes o enfermedades, exige que los documentos se encuentren en formato original por lo menos 5 a 10 años, ¿no? Para posibles denuncias que pueden existir más adelante. Entonces, hay que cumplir el marco legal, ¿no? Hay que cumplir el marco legal. La OEFA también exigen todo el tema de la investigación ambiental, todo el tema de los pasivos ambientales, que se mantengan los documentos cierta cantidad de años, ¿no? Entonces, no podemos luchar con eso. O sea, en pocas palabras, sí podemos digitalizarlo, pero no podemos eliminarlo, ¿no? La viabilidad de un proyecto de digitalización. Bien, mire, interesante, ¿ya?
Los motivos para digitalizar documentos deben estar cuidadosamente alineados al modelo organizativo, ¿no?, de las entidades. Bueno, casi todas las organizaciones sí aceptan poder digitalizar los documentos, ¿no? Siempre y cuando pues tenga una estructura orgánica bien definida, los procesos bien definidos, las funciones y los objetivos estratégicos. Si se tiene bien claro eso, se puede digitalizar, ¿no? La propuesta va a perfilar las ventajas y las mejoras de los costos, incluyendo los presupuestos del proyecto, ¿no? Porque este proyecto de sistema digital o microformas, ya hemos visto que se va a necesitar para capacitar al personal, presupuesto para la compra de servidores, presupuesto para la compra de herramientas, como son estos escáneres, procesos para, perdón, presupuesto para los procesos y más, ¿no? Y bueno, la viabilidad de un proyecto va a depender también de los recursos que deban ser realizados de forma realistas, ¿no? La digitalización puede más bien confundir un poco, porque pensamos que la digitalización simplemente es escanear documentos, pero no solamente es ello, es también a mantenerlos en los servidores, debidamente con seguridad, ¿no? Ahí se debe contratar un servicio, por ejemplo, de seguridad de la información y más, ¿no? Así que, si somos neófitos en la materia de digitalización, recomendamos que es mejor costear servicios adicionales de los que pensamos, ¿no? Bueno, el proceso de la planificación. Bien, en primer lugar, hay que alcanzar y documentarse los objetivos, los motivos y el tamaño y límites del proyecto, ¿no? Nuestro proyecto va a ser digitalizado para todos los procesos de mi entidad o vamos a digitalizar los principales procesos. Entonces, ahí nomás ya podemos un poco dimensionar el proyecto, ¿no? Después hay que definir la finalidad y los usos de la documentación, del documento digitalizado. Si vamos a digitalizar todos los documentos, pero el uso por parte de los funcionarios es muy poco, entonces, ¿para qué se está digitalizando? ¿No? De repente, si tu institución tiene áreas descentralizadas en otras ciudades, en otras zonas y más, ahí se amerita, por ejemplo, una digitalización, ¿no? Por ejemplo, la SUNAFIL, que tiene pues en los 25 departamentos, se amerita un sistema digital. Lo mismo, por ejemplo, el Archivo General de la Nación. Ahí, por ejemplo, amerita la digitalización, ¿no? Después de ello viene ya la enumeración con la identificación, la enumeración y necesidades del usuario, el impacto de la digitalización. Luego la enumeración de las normas técnicas, el equipo y los recursos que se van a utilizar para la digitalización, importantísimo, ojo. Hablamos del equipo de los funcionarios, ¿no? Los especialistas y los recursos, el sistema y más. Control de calidad, importantísimo, ¿no? La digitalización no acaba cuando se escanea solamente, sino corroborar la categoría, la subcategoría, la ubicación del documento, el escaneo propiamente de imágenes y más, ¿no? Después de ello, estrategias para integrar la imagen digitalizada, las estrategias para la gestión de los documentos digitalizados y los originales, y por último, cumplir los requisitos legales, ¿no? Todo esto incluye un plan de digitalización. Selección en el enfoque de la digitalización. Podemos tener en cuenta que una digitalización puede ser propia o subcontratada, ¿no? Recuerden que estos sistemas de microformas, ¿no? O bien lo podemos desarrollar nosotros, que puede ser algo novedoso, ¿no? O costoso también, o bien contratamos, ¿no? Entonces, muchas empresas, por ejemplo, contratan, ¿no? Para un poco agilizar el desarrollo del sistema, del software y más, ¿no? Ahora, la digitalización puede ser por lotes o digitalización bajo demanda, ¿no? Interesante. Tiene que ver con los procesos. Puede ser también centralizada o descentralizada, ¿no? Centralizada en unidades orgánicas, ¿no? Core, en unidades orgánicas que aporten valor a la entidad y más, ¿no? Entonces, interesante la digitalización. Sobre las especificaciones técnicas, ¿ya? Bueno, toda microforma, ¿no? Realmente tiene que cumplir con una serie de especificaciones técnicas, ¿no? Y de nosotros va a depender también si queremos más funcionalidades o más especificaciones técnicas, nos va a salir más caro el sistema, ¿no? Por lo menos los formatos de los archivos, claro, el formato PDF, JPG, DOC, XLS, PPT y más, ¿no? La resolución de las imágenes también, el color, la profundidad de los bits, que tiene que ver con el tema de nitidez,
¿no? La comprensión, ¿no? Se refiere a los servicios, por ejemplo, de WinRAR, WinZip, ¿no? La gestión del color, ¿no? Todos los documentos van a ser a color, uno de ellos va a ser blanco y negro, ¿no? Color a escala de grises. Formatos de código abierto, también interesantísimo. Y la compatibilidad del documento. Si se utiliza, si se pretende escanear un documento que no tenemos el sistema contratado, entonces no va a ser legible, ¿no? La asistencia técnica, copias con criterios técnicos, copias maestras, almacenamiento, o hacer copias que cumplan con los requisitos. Estas son especificaciones o funcionalidades que vamos a nosotros decidir cuál elegir. Técnica de mejora, ¿no? Se puede mejorar, por supuesto, más que nada la imagen, ¿no? Porque los textos se puede mantener su estructura, pero la imagen, ¿no? Anotaciones, calidad de imagen, soporte de almacenamiento y más. ¿Bien? Muy bien, vamos finalizando con los últimos puntos, los procesos de digitalización. Bueno, más que nada, nos vamos a enfocar en estos cuatro, ¿no? Por un momento, en primer momento tenemos que elegir qué documentos vamos a digitalizar, ¿no? O sea, un mapeo y una priorización. Los que se encuentren de acuerdo a las normas, claro que sí. Tenemos que digitalizar esos documentos de acuerdo a la norma. Por ejemplo, un plan estratégico, ¿no? Los contratos del OCE, ¿no? O también los integrados al negocio. Esos son los principales, o a los procesos de la entidad, ¿no? En GESUR seguramente los documentos que tengan que ver con generación eléctrica, ¿no? Luego, después de ello, preparamos los documentos no digitales y ya veremos qué hacer con ellos, ¿no? Y luego ya viene la etapa de metadatos, ¿no? De metadatos es definir el nivel de imagen, de digitalización, el proceso y los proyectos de digitalización. Y por último, el control de calidad, ¿no? El control de calidad, ¿bien? La aplicación, ante ello, unas estrategias de corto plazo, largo plazo. Hay que ver qué estrategias podemos hacer para recuperar los documentos, ¿no? Aquellos documentos que parezcan inalterables, ¿qué hacer con ellos? O la seguridad de la información, el acceso, o los plazos de recuperación. Eso en el sistema vamos a tener que definirlo, ¿no? Hay sistemas que hacen, por ejemplo, un backup o unas copias de seguridad diarios en cierto horario de la noche, más que nada, ¿no? Donde tenga menos uso, ahí se puede hacer una copia de seguridad, ¿no? O el almacenamiento. El almacenamiento va a ser de corto plazo, puede ser diario, ¿no? Y las copias de seguridad, como les habíamos mencionado, ¿no? La disposición de los documentos, sobre todo de los documentos no digitales, hay que ver cómo autorizarlos y documentarse, ¿no? Para acceder a un documento no digitalizado, no significa que ya vayamos al archivo y lo saquemos. Tiene que haber un protocolo, ¿no? Y la obsolescencia de los documentos digitalizados, interesante, porque los documentos digitalizados no significa que van a estar siempre ahí, ¿no? La obsolescencia puede variar por fecha, por el valor del documento o por la poca consulta, ¿no? De ese documento. Por ejemplo, si tenemos un informe estadístico del año 97, ¿no? Está digitalizado, pero ese informe estadístico es algo muy particular, ¿no? Algo de ese año. No creo que se utilice para otras finalidades. Entonces, se puede migrar, ¿no? Muy bien. Vamos a la norma 15489. Bien. ¿Qué menciona esta norma en concreto, queridos alumnos? ¿Ya? Esta norma, la 15489, una de las normas que se habla sobre el tema de las microformas, ¿no? Realmente ayuda, por supuesto, en primer lugar, a identificar, ¿no? Claro que sí, la digitalización de los documentos y más, ¿bien? Miren, entre lo que podemos mencionar, la norma, que ya hemos presentado ya dos normas más, ¿no? Hemos presentado realmente dos normas más. Esta norma, ISO 15489, ¿no? Es un estándar para la gestión de documentos, ¿no? Como estándar, ¿no? De ISO, tiene un conjunto de principios y directrices, ya sea para crear, capturar, almacenar, recuperar y eliminar documentos, ¿no? Entonces, de eso se trata esta norma que vamos a entrar. ¿De qué vamos a hablar? Las buenas prácticas de gestión de documentos, la aplicación voluntaria, el apoyo al sistema de calidad y la aplicable en todos los formatos. Bien. Bueno, como norma, ¿qué beneficios tiene? ¿No? Realmente toda una garantía que es de la ISO, ¿no? Mejora la transparencia y rendición de cuentas, ayuda a formular políticas efectivas, a tomar mejores decisiones, a gestionar los riesgos, ¿no?
Protege los derechos y obligaciones de los individuos y de las organizaciones. Apoya y protege los posibles litigios, legislación y regulaciones. Mejora la capacidad para la responsabilidad corporativa, ¿no?, de los documentos. Reduce costos también. Favorece la investigación. Facilita la formación y ética corporativa y más, ¿no? Bueno, vamos a lo que nos interesa. Esta norma, la 15489, ¿qué tiene que ver con la gestión documental? Totalmente todo, ¿no? Cualquier conjunto de información con independencia de estructura o forma puede ser gestionado como un documento, ¿no? Esta norma habla también de la creación y captura de documentos, ¿no?, como evidencia, ¿bien? Y lo que busca también la norma es realizar acciones para proteger la autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad cuando el contexto y los requisitos para su gestión cambien, ¿no? Recuerden que en nuestra organización las gestiones, los gobiernos, se podría decir, o los objetivos pueden ir variando. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto se mantenga, no? Características de los documentos fidedignos. Bueno, aparte de los principios que todo fedatario debe cumplir, hay que saber que la usabilidad es uno de los puntos importantes, ¿no? Puesto que es este documento digital, ¿no?, en formato de microforma, puede ser rápidamente localizado, recuperado y presentado o interpretado, ¿no? También la autenticidad, importantísimo, porque se puede probar. Bien. Y la fiabilidad, que tiene que ver con una representación completa y precisa. No confundir fiabilidad con integridad, porque integridad hablamos de un documento completo, inalterado, ¿no? Completo en su contenido intelectual, ¿no? Disponibilidad, un poco también relacionado con la usabilidad, la localización, pero sobre todo la recuperación, ¿no? Metadatos para la gestión de documentos. En primer lugar, tenemos que conocer el contexto de la organización, ¿no? La razón de ser, su propósito, su misión, su visión y más. Luego, conocer las diversas dependencias y relaciones que hay entre los documentos. Luego, las relaciones en contexto legal o social, porque nosotros tenemos que saber diferenciar que hay documentos legales, ¿no?, que se deben generar sí o sí, ¿no? Y la relación entre quienes los usan, los documentos, y las gestionan, ¿no? Características de un sistema de gestión documental. Esto lo vimos también en el modelo de gestión documental en la clase pasada, cuando vimos el modelo de gestión documental de ENAPU, ¿no? También creo que vimos el modelo de gestión documental de Pronavec, ¿no? Bueno, ¿qué características debe tener un sistema? Bueno, sistémico. Hablamos que entre sus partes, entre sus componentes, entre sus subsistemas deben de estar bien relacionados. Exhaustivo de toda manera, conforme, ¿no? Esos sistemas tienen todo un proceso para recibir los documentos, procesarlos, pero sobre todo que nos den buenos resultados. Segura, importante, porque hablamos de la seguridad de la información, y fiable, ¿bien? Tenemos que desarrollar sí o sí políticas, queridos alumnos. Un sistema de gestión documental tiene que tener políticas, ¿ya? Políticas, pues, para desarrollarse, para documentar, para definir los objetivos. Tiene que estar acá el contexto organizacional, la política de gestión documental, declarar el alcance, definir las normas importantes por el uso de los documentos, ¿no? Quién debe usar, quién debe archivar, quién debe crear, ¿no? Todo lo que incluye realmente, y las responsabilidades, ¿no? Todo esto incluye una política, ¿no? Sobre las responsabilidades, bueno, tener en cuenta que la responsabilidad no solamente recae en una sola persona, sino también en los mismos usuarios, ¿no? Se debe definir y difundir las responsabilidades y competencias, así que seguramente esto se va a agregar, pues, en el MOF, ¿no?, de la entidad. Las funciones que tienen que ver con gestión digital de documentos, las decisiones se deberán autorizar por un directivo de alto nivel, ¿no? Las responsabilidades se deberán asignar a todo el personal que crea y usa documentos, y la designación de responsabilidades se puede ser de una obligación legal, ¿no? Supervisión y evaluación. ¿En qué trata este punto, queridos alumnos, no? La materia de supervisión y legalización, bien. A ver, perdón. Bueno, supervisión y evaluación. Bueno, como ya tenemos claro, nuestro sistema de gestión documental lo estamos preparando, ¿no? Pero tenemos que hacer un seguimiento, ¿bien? Entonces, a este responsable, tenemos que asignar un responsable de supervisar y evaluar el sistema, ¿bien? Determinar cuándo debe realizar la supervisión, puede ser periódica, ¿no? O también espontánea, esporádica, perdón. Determinar qué analizar y evaluar de ese sistema.
Los métodos, ¿no? Hay unos métodos de gestión documental de todo nivel, ¿no? Determinar qué necesita el supervisado y el evaluador y asignar las responsabilidades. Bien. Sobre la valoración de los documentos y la identificación. Se debe evaluar la organización para documentar y crear y capturarse documentos, así como la debida comprensión. Así que, para un sistema, una ISO como esta, ¿no? La 15249, tener en cuenta estos requisitos, ¿no? El sistema de datos, el cuadro de clasificación de documentos, el calendario de conservación de estos documentos digitales y las reglas y permisos a los accesos a estos documentos. Tenemos que definirlo, ¿bien? Bueno, por último, hablamos de la creación y captura de los documentos, ¿no? Se crean documentos, lo crea las áreas, se captura, esto lo realiza más que nada el gestor documental, así como la clasificación e indiciación. El control del acceso se define, ¿no? En el sistema para bien crear documentos. El almacenamiento de los documentos también se utiliza, se habla acá. El uso, la migración o conversión, cuando hablamos de documentos digitales que ya no tienen valor. Y finalmente la disposición, ¿no? Todos estos son pues los 8 pasos de la gestión de documentos digitales que el fedatario debe conocer. Bien. Muy bien, queridos alumnos. Hemos finalizado con este tema número 3. Bien. Este tema 3